Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 3 de octubre. La lección se titula El ministerio de Moisés. Oremos. Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor Jehová, gracias le damos por su grande amor que tiene para esta humanidad pecadora, porque usted nos ama a todos. Gracias por habernos redimido, por habernos sacado del fango del pecado y colocado sobre la roca nuestro Señor Jesús. Gracias por esta lección. Denos sabiduría, Señor, para captar, comprender y aplicar lo que en ella nos quieres enseñar. Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. El ministerio de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Su nombre, Moisés, sacado de las aguas. Hubo un tiempo cuando Faraón da un decreto de que maten a todos los niños varones, porque detrás de ese decreto estaba el enemigo de Dios y de la humanidad. Porque Dios había dicho que iba a venir el libertador y el enemigo quería tener al pueblo esclavizado, sufriendo. Pero cuando Dios promete y llega la hora que Él ha determinado, no hay nadie que se interponga. Hubieron muchos niños que murieron, pero Dios cuidó de el niño de Amram y Jocabed, que calafatearon un cesto y colocaron allí al niño. Y la hija del faraón lo encontró, lo adoptó, y por 40 años ese niño estuvo bajo el cuidado de la hija del faraón. Después de esos 40 años, educado allá en la misma presencia
de la casa real en Egipto, él tiene que huir. Y pasa otros 40 años como pastor de ovejas. Y al cabo de esos 40 años donde él ha aprendido a cuidar ovejas, a ser un pastor, a amar el rebaño, el Señor ha preparado ese corazón, esa mente, y ahora le da un cometido: de ir y ser él el medio humano para poder salvar a Israel de la servidumbre. Moisés se rehúsa, pero Dios le dice: ve. Y ahí el ministerio de Moisés, siendo él el medio humano para poder sacar a Israel de la servidumbre de Egipto. Moisés, un ser humano como nosotros, con defectos, pero así lo tomó Dios y fue el instrumento. ¿Qué nos dice eso a nosotros, hermanos? ¿Qué ministerio? ¿Cuál es el trabajo al cual el Señor me llama? Porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un ministerio que practicar, poniéndonos en las manos de Dios. Él nos dice que Él nos ha colocado, Primera de Pedro 2:9, somos real sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Intercede por otros. A eso nos llama, a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Moisés, el profeta de Dios, el cual en las manos de Dios llegó a ser aquel hombre humilde, lleno de amor por su pueblo. Aunque el pueblo era rebelde, Moisés nunca lo abandonó. Dios le dijo: haré de otro pueblo, deja este, te haré otro pueblo. Moisés le dice: no. Este es el pueblo. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán las naciones de ti? Que sacaste a este pueblo y no pudiste llevarlo. No, Señor. Tu nombre va a ser rebajado. Dios probando a Moisés. Así es de que dice allí en toda la Biblia:
se siente la presencia de Moisés, porque fue a través de Moisés que el Espíritu Santo comenzó a escribir la palabra de Dios, la Santa Biblia, para que quedara para la posteridad. Ahí comenzó el Espíritu Santo a hablar a la humanidad por medio de su escribiente Moisés. Y ahí tenemos el libro de Génesis, cómo Dios creó, cómo el pecado entró, cómo vino la primera generación que llegó hasta el diluvio. Todo eso lo escribió Moisés. Luego llega el tiempo de Éxodo, escrito por Moisés. Luego llega Levíticos, donde están las leyes que Dios dio a su pueblo. Luego está Números. Y llegamos a Deuteronomio. Y en todo el resto de la Biblia que nosotros tenemos, dice aquí, se siente la presencia de Moisés. Y aunque no se lo menciona hasta Éxodo capítulo 2, versículo 2, él dice, escribió el libro de Génesis, la narración autoritativa y fundamental de Dios sobre quiénes somos, cómo llegamos aquí. Porque las cosas están tan mal y aún así, porque podemos tener esperanza de todos modos. En Moisés encontramos un tipo de Cristo. Mire lo que nos dice Éxodo 32, versículo 29 en adelante. Esto ocurre allá en el Sinaí. Cuando Moisés fue llamado a subir para estar con Dios, el pueblo se prostituyó. Le dijeron a Aarón que les hiciera un Dios, y Aarón pidió oro y les hizo un becerro, al cual el pueblo, la gran mayoría, adoró. Hicieron cosas que no eran correctas delante de Dios. Cuando baja Moisés, ve a ese pueblo adorando a ese ídolo. ¿Qué hizo Moisés? Que le llevaba la voluntad de Dios expresada en los 10 mandamientos. Lo que él hizo fue quebrar las 2 tablas de la ley, porque miró de que no era, ese pueblo no estaba apto para recibirlas. ¿Y qué dice en el versículo 29? Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. Se está refiriendo a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví, cuando Moisés hizo el llamado, ¿quién está por Dios? Que se venga a mi lado. Y la tribu de Leví fue con él. Y tuvieron ellos que
hacer una orden dada por Dios a través de Moisés. Cada uno se ciña su espada, dice en el verso 27. Regrese al campamento y vaya de puerta en puerta, matando y cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Ahora viene el verso 29, que es lo que está en la lección. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él os dé hoy la bendición. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a donde está Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. ¿Qué está haciendo Moisés? Moisés reconoce el pecado de su pueblo, y Moisés va ante Dios a interceder por este pueblo. Pero cuando le dice Moisés a Dios: te ruego que perdones ahora su pecado, ¿qué es lo que le está diciendo Moisés? Le está diciendo: carga tú con el pecado del pueblo. Cuando le dice perdónalo, es que Dios cargue con el pecado del pueblo. ¿Y qué hace Dios? Perdonó al pueblo, cargó él ese pecado. Aunque Moisés no tuvo nada que ver con el pecado del pueblo, trató de interceder por este pueblo pecador, e incluso estuvo dispuesto a perder su alma por ellos. Cuando le dice: te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Él estuvo dispuesto a perderse por su pueblo, por amor a su pueblo. ¿A quién estaba reflejando Moisés allí? A nuestro Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, como dice ahí en el Nuevo Testamento, que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa para aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, llegó ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Él intercedió, el Hijo de Dios. Por eso Moisés es un pequeño reflejo de Cristo. A nosotros se nos llama en nuestro ministerio, en nuestro testimonio, en nuestra vida cristiana, en ser discípulos, embajadores, testigos de Cristo,
a que seamos una influencia, a que seamos intercesores, a que por amor al prójimo intercedamos por ellos ante Dios. El ejemplo lo tenemos aquí en Moisés. Sigue diciéndonos allí en la lección, dice curiosamente, en Éxodo 32, cuando Moisés le pide a Dios que perdone sus pecados, el verbo en realidad significa cargar. Por lo tanto, Moisés, al entender la gravedad del pecado y lo que se necesitaba para expiarlo, le pidió a Dios que cargara con el pecado de ellos. ¿Y qué hizo Dios? Aceptó y cargó en él. Como nos dice también que el Señor Jesús cargó en su cuerpo los pecados del mundo sobre el madero. Él cargó. Él murió. Porque la paga del pecado es muerte. El Hijo de Dios cargó mi pecado, mi culpa. Eso es lo que hace Dios. Y eso se debe a que esta, como dice ahí la lección, es la única manera en el que cualquier pecado puede llegar a ser perdonado. Que vayamos a Él reconociendo mi falta, mi pecado. Él lo acepta. Él se queda con mi carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él ya pagó. Vayamos a Él. Por lo tanto, dice la lección, al principio de la Biblia tenemos una poderosa expresión de sustitución en la que Dios mismo, en la persona de Jesús, llevará sobre sí todo el peso y el castigo de nuestro pecado. Moisés nos lo hace recordar para que veamos que el Hijo de Dios cargó con el pecado desde el principio, desde que Adán pecó. El Hijo de Dios nos perdona al cargar en Él la culpa. Y como la paga del pecado es muerte, allá en el Edén, el Hijo de Dios dio su vida por la humanidad en el símbolo del Cordero. Porque los seres humanos vestidos de hojas de higuera, allá estaba Adán y Eva, que se hicieron delantales de hojas de higuera, justicia propia, pero delante de Dios estaban desnudos. El Señor los perdonó, les hizo túnicas de pieles y los vistió. La justicia de Cristo cubrió la desnudez de ellos. Y desde entonces hasta hoy, la justicia de Cristo nos es dada por gracia
para que por medio de la justicia de Cristo tengamos perdón. Nos sigue diciendo: mientras tanto, lo que vemos en la historia de Moisés y su reacción ante el pecado del pueblo es a Moisés en el papel de intercesor en favor de un pueblo caído y pecador, un precursor de lo que Jesús también haría por nosotros. Vemos entonces en el ministerio de Moisés su grande amor por su pueblo. ¿Qué hicieron este pueblo con Moisés? Murmuraban, hasta estuvieron a punto de apedrearlo, pero Moisés amó a su pueblo y estuvo con ese pueblo y dispuesto a morir. ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? Veámonos en el ministerio de Moisés. ¿Dijo Moisés en algún momento ya no? ¿Tiró la toalla? No. Él amó a este pueblo que estuvo a punto y dispuesto a perderse eternamente por él. Satanás, hermanos, buscará la manera de que usted se quede en el camino. Le va a tratar de echar zancadilla para que se tropiece y se quede, utilizando diferentes medios el enemigo, que le levanten una calumnia, que vea usted que son injustos con lo que usted ha hecho por este pueblo en su iglesia, pero usted no vea esas injusticias. Usted siga amando e intercediendo por el pueblo, intercediendo y siendo un testimonio vivo, mostrando el amor de Cristo. Mire lo que nos enseña la lección en las notas de la hermana White, el ministerio de ella. Mire los consejos que nos da para el día domingo. Por medio de Moisés, libró el Señor a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Fue Moisés un mediador entre Dios y su pueblo, y a menudo se interpuso entre ellos y la ira del Señor. Cuando Dios se irritó en extremo contra Israel por su incredulidad, sus murmuraciones y sus horrendos pecados, fue probado el amor de Moisés por los israelitas. Dios se propuso destruir al pueblo de Israel y hacer de la posteridad de Moisés una nación poderosa. Pero el profeta demostró su amor por Israel, intercediendo fervorosamente por ese pueblo. En su angustia suplicó a Dios que borrase su nombre de su libro o que aplacara su ira y perdonase a Israel. Eso está en Primeros Escritos, página 162. La de Cristo fue una vida de servicio abnegado y su vida es nuestro libro de texto. Tenemos que continuar la obra que Él comenzó al contemplar su vida de trabajo y sacrificio. ¿Vacilarán los que profesan su nombre en negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirlo?
Él se humilló a sí mismo hasta lo más profundo para que pudiéramos ser levantados a las alturas de la pureza, la santidad y la integridad. Se hizo pobre a fin de poder llenar con la plenitud de sus riquezas nuestras míseras almas. Sufrió la cruz de vergüenza para que pudiera darnos paz, descanso y gozo y hacernos partícipes de la gloria de su trono. ¿No deberíamos devolverle a Dios todo lo que Él ha redimido, los afectos que ha purificado y el cuerpo que ha comprado para ser guardados en santificación y santidad? El verdadero cristianismo difunde el amor en el ser entero. Alcanza cada parte vital, el intelecto, el corazón, las manos ayudadoras, los pies, capacitando a los hombres a mantenerse firmemente donde Dios requiere que estén. Podemos revelar la semejanza de nuestro divino Señor. Podemos conocer la ciencia de la vida espiritual. Podemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Él. Eso se encuentra en los lugares celestiales, página 45. El amor es sencillo en sus manifestaciones y distinto de cualquier otro principio de acción. Debe albergarse y cultivarse el amor, porque su influencia es divina. En Jesús usted puede amar con fervor, con sinceridad. Este amor puede aumentar su profundidad y expandirse hasta el infinito. El amor a Dios asegurará el amor al prójimo, y usted se dedicará a los deberes de la vida con interés profundo y abnegado. Los principios puros constituirán el fundamento de sus acciones. La paz interior conducirá aún sus pensamientos hacia corrientes más saludables. La serenidad mental que usted puede poseer será una bendición para todos los que se relacionan con usted. Esta paz y esta calma llegarán a ser naturales con el tiempo y reflejarán sus preciosos rayos sobre todos los que la rodean, para volver de nuevo a reflejarse sobre usted. Mientras más guste de esta paz celestial y de esta serenidad de la mente, más aumentarán. Es un placer animado y viviente que no sume todas las energías morales en un estupor, sino que las despierta para llevar a cabo una actividad mayor. La paz perfecta es un atributo del cielo que los ángeles poseen. Eso está en Exaltada Jesús, página 88. Hermanos, usted y yo somos llamados a ser ministradores de Cristo. Moisés fue un ministro de Dios, un ministro de Cristo. Él ministró. Ahora usted y yo también somos llamados a ser esos testigos de Cristo, a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ese es el llamado. Que el Señor les bendiga. Que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.